Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. Damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hoy iniciamos una nueva serie estudiando la primera carta del apóstol Pedro. El apóstol Pedro tenía una relación muy cercana con el Señor Jesús. Así que escuchar las enseñanzas del apóstol Pedro es escuchar las enseñanzas de alguien que bebió del agua de la fuente de la roca eterna. Este hombre que le llamaban la roca, que el nombre antiguo de él era Simón, que significaba una caña, una hierba que es movida por cualquier viento. El Señor Jesús le cambió el nombre y le dijo: tu nombre es una roca, aleluya. Ya tú no serás más el cambiante, el indeciso, el inconstante. No, no. Tú te vas a llamar la roca, la piedra. Pedro, ese fue el nombre que Jesús le puso. Y hay una gran relación entre lo que Pedro aprendió de Jesucristo cuando le dijo: tu nombre ya no es el inconstante, el inestable, tu nombre es la piedra. Es decir, Jesús, quien es la roca eterna, le está diciendo a Pedro: tú eres una pequeña roca, yo te voy a formar a mi imagen y semejanza. Yo te escojo a ti para multiplicar en mí mi gloria, mi carácter. Y la lectura de hoy inicia en el versículo 13. Y la lectura de ayer estaba desde el versículo 1. Y cuando vemos, por ejemplo, en el versículo 3, que él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, la cual está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Este es el discurso de Pedro. Él está diciendo: bendito el Dios y Padre, que por su misericordia nos hizo renacer. Y eso me recuerda la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo cuando le dijo: tienes que nacer de nuevo. A Nicodemo le dijeron como una meta, pero Pedro está hablando de algo que ya sucedió en él. Él dijo: yo renací de nuevo. Pedro puede decir: hubo un Pedro antes, un Simón, y ahora hay un Pedro. Quiera Dios que tú y yo podamos decir lo mismo. En el verso 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro escribió esta carta, se estima que en el año 62 al 63 después de Cristo. En el año 64 fue la gran matanza que lideró este emperador romano que incendió Roma y luego culpó a todos los cristianos, el emperador Nerón. Y parece que el Espíritu Santo estaba preparando a la iglesia para el gran tiempo de persecución que vendría. Cuando leemos el capítulo 1, verso 1, Pedro dirige esta carta, dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro está hablando de personas que están dispersos y siempre se refiere a ellos como peregrinos y extranjeros. Es una excelente alegoría para lo que somos nosotros en esta tierra, gente que estamos de paso. Y Pedro dice: en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro le estaba hablando a la iglesia que no todo es triunfos y victorias, que también hay tiempos de dificultades, pero que tenemos que aprender a ver en las pruebas, en las dificultades, la mano gloriosa y el propósito de Dios. Como dijo Pablo: yo sé en quién he creído, y como está establecido, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y entonces Pedro da un secreto aquí, dice: para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra, cuando se manifieste Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Es decir, Pedro dice
La prueba de vuestra fe, como el oro, cuando es purificado, cuando es sometido a fuego, así la fe tuya, cuando es probada, se perfecciona. Y así es como en el versículo 13, la lectura de hoy, Pedro continúa diciendo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, es decir, sabiendo que en este mundo estamos de paso, sabiendo que pueden venir dificultades, él dice, ciñen los lomos de vuestro entendimiento. Amén. Dice la Biblia que el hombre carnal no puede discernir las cosas del Espíritu, que se requiere un hombre espiritual para entender las cosas espirituales. Y por eso Pedro dice, sean sabios, sean entendidos. Y dice, y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y aquí Pedro está diciendo que ya no podemos ser como el Simón de antes, dice, sino como Cristo es santo, sed también vosotros santos. ¿Qué es la santidad? El término santidad significa apartado, algo que es apartado para un uso específico, y en este caso para hacer un uso exclusivo de Dios. Somos instrumento para el uso de Dios. No podemos ser como una fuente que echa agua dulce y agua amarga. Entonces Pedro dice, sed santos, como el que te llamó es santo, tú tienes que ser santo. ¿Qué es la santidad? ¿Cuándo ocurre la santidad? Usted pensará tal vez que la santidad es un proceso lento que se perfecciona durante... El carácter se perfecciona, pero la santidad es una decisión instantánea. Es como Josué le dijo al pueblo, escojan ustedes a quién servir, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Y yo no sé si tú también hoy puedes decir, hoy escojo apartarme de toda iniquidad, de toda impiedad, de vivir una vida santa. El verso 16 dice, porque como está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, y sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿por qué le está diciendo que nos santifiquemos? Dice, porque se pagó un precio muy grande por tu salvación. Dice, porque en el Antiguo Testamento Daniel se esforzó, porque él sabía que un corderito se sacrificaba al año. Y él dice, en otra palabra, ¿cuánto más tenemos tú y yo que esforzarnos? Si lo que fue derramado por nosotros fue la sangre de Cristo. Ese fue el precio que se compró tu santidad. No la tires por el suelo. Pedro dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. El verso 20 continúa diciendo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El amor es una fuerza muy fuerte, muy grande. Y Pedro le está diciendo, ámense entrañablemente de corazón puro. Él está hablando de un amor fraternal, no fingido. Qué bueno que la iglesia esté siempre unida. En tiempo de paz o en tiempo de tribulación, como lo que le esperaba en ese momento. Y esta era la oración de Pedro. Que el Señor derrame un amor eterno, aquel que había negado a su maestro 3 veces, que el amor por su propia vida y por su propia conveniencia fue mayor que el amor que le tuvo a Jesús, y lo negó 3 veces. Después Jesús lo encuentra en la playa y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto?
Y aquel que le negó 3 veces, ahora estaba confesando 3 veces que amaba al Señor con todas sus fuerzas. El Señor te pregunta a ti lo mismo hoy. ¿Me amas más que Simón Pedro? La historia registra que no solo de palabra, sino de hecho, al final de la vida de Pedro, estando ya en un ancianito, Roma lo amenazó con crucificarle si no negaba a Jesús. Él, que una vez lo negó, ya había sido enseñado. La historia cuenta que cuando le dijeron, si no niegas al Señor te vamos a crucificar como crucificamos a tu Señor. Y él dijo, no hay problema, solo que yo no soy digno de ser crucificado como mi Señor. A mí, crucifíquenme con la cabeza para abajo. Y así murió Simón Pedro. Antes de morir, él dejó estas enseñanzas que leemos hoy. Y él habla de ese amor, y habla de ese corazón puro, que nuestros corazones no se carguen de otras cosas, que haya pureza en nuestra manera de pensar y de ser. Él habla del corazón, él no está hablando de las obras que se ven por fuera, porque él decía, pero que yo estaba ahí 3 años con él, y yo dije, Señor, si no es necesario morir por ti, yo voy a morir. Pero Pedro dice, sin embargo, lo negué 3 veces. El verso 23 sigue diciendo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor nos ayude a recibir el consejo de Pedro de santificarnos, de amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, de amar a nuestro semejante con amor puro, con corazones limpios. Señor mío, te alabo porque tú has derramado tu sangre preciosa para rescatarme del pecado y de mi vana manera de vivir. Obedeceré a tu invitación a la santidad y como peregrino que soy, viviré con temor y temblor. Pongo mi fe y esperanza en ti. Dios, decide amarte y amar a mis hermanos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Él, que una vez lo negó, ya había sido enseñado. La historia cuenta que cuando le dijeron, si no niegas al Señor te vamos a crucificar como crucificamos a tu Señor. Y él dijo, no hay problema, solo que yo no soy digno de ser crucificado como mi Señor. A mí, crucifíquenme con la cabeza para abajo. Y así murió Simón Pedro. Antes de morir, él dejó estas enseñanzas que leemos hoy. Y él habla de ese amor, y habla de ese corazón puro, que nuestros corazones no se carguen de otras cosas, que haya pureza en nuestra manera de pensar y de ser. Él habla del corazón, él no está hablando de las obras que se ven por fuera, porque él decía, pero que yo estaba ahí 3 años con él, y yo dije, Señor, si no es necesario morir por ti, yo voy a morir. Pero Pedro dice, sin embargo, lo negué 3 veces. El verso 23 sigue diciendo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor nos ayude a recibir el consejo de Pedro de santificarnos, de amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, de amar a nuestro semejante con amor puro, con corazones limpios. Señor mío, te alabo porque tú has derramado tu sangre preciosa para rescatarme del pecado y de mi vana manera de vivir. Obedeceré a tu invitación a la santidad y como peregrino que soy, viviré con temor y temblor. Pongo mi fe y esperanza en ti. Dios, decide amarte y amar a mis hermanos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Obedeceré a tu invitación a la santidad y como peregrino que soy, viviré con temor y temblor. Pongo mi fe y esperanza en ti. Dios, decide amarte y amar a mis hermanos. Gracias
En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.